buenas noches, queridos televidentes. Yo soy la licenciada Brigitte Stuckman y nuestro tema legal de hoy es el delito de violación de propiedad. Esta es una situación que se ha dado mucho, sobre todo aquí en el municipio de Sosúa, y es precisamente cuando una persona penetra un inmueble sin autorización del propietario, del arrendatario o del usufructuario y se hace entonces reo de violación de propiedad. Es decir, esa persona que entró a dicha propiedad no tiene ninguna calidad legal para estar dentro de ella, aunque no haya causado daños para entrar a la misma. Tenemos una ley especial que prevé expresamente el delito de violación de propiedad. Esa es la ley 5869 del año 1962. Aparte de esa, tenemos dos leyes especiales, que es la ley número 191 de 1964 sobre ejecución provisional de desalojo y la ley 234 de 1964 que ordena la confiscación de las mejoras levantadas por el intruso. Estas leyes rigen las propiedades, los terrenos no registrados, es decir, las propiedades que no tienen certificado de título. Cuando estamos en presencia de un terreno registrado, de una propiedad que tiene un certificado de título, esta ley 108-05 sobre el registro inmobiliario, la cual ampara todas las violaciones a la propiedad privada. El derecho de propiedad, aparte de eso, es un derecho sagrado, garantizado por nuestra Constitución Dominicana en el artículo 51. El Ministerio Público es el órgano encargado de garantizarlo, como bien lo ha dicho nuestro nuevo Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito. Es el Ministerio Público, los fiscales, que deben ayudarnos para desalojar a las personas, a los intrusos, a la propiedad de nosotros, cuando se trata de terrenos no registrados. En terrenos registrados debe ser el abogado del Estado, que es una especie de Ministerio Público para la jurisdicción inmobiliaria, para hacer lo mismo. Después de la pausa estableceremos la forma de proceder cuando alguien invada nuestra propiedad, ya sea un terreno registrado y no registrado, y qué se puede hacer al respecto. No se vayan. Bueno, señores, no podemos robar más tiempo. Aquí tenemos muchas preguntas, distintas preguntas que las personas han enviado por Facebook, por el PIN, por el correo electrónico y por las distintas vías de comunicación. Quiero iniciar, licenciada, con esta pregunta que envía alguien de Gaspar Hernández y dice así: ¿qué es la violación de propiedad y cuándo se puede decir que alguien está violando una propiedad? Hay violación de propiedad cuando una persona cualquiera, entra sin autorización, sin permiso a una propiedad, ya sea un terreno registrado o un terreno no registrado. En ese caso hay violación de propiedad y dicho invasor, hay que resaltar, no tiene ninguna calidad para entrar a esa propiedad. O sea que el delito se tipifica en que una persona entra sin permiso, sin autorización y sin ninguna calidad a una propiedad privada. ¿Son todas las propiedades iguales? No, no todas las propiedades son iguales. Tenemos terrenos registrados y terrenos no registrados, tenemos propiedades públicas. Cabe destacar en este caso, en cuanto a los terrenos registrados y los terrenos no registrados, que el procedimiento a seguir para la violación, para el delito de la violación de propiedad es diferente. Hablamos propiamente dicho de delito de violación de propiedad de la ley 5869 de 1962 cuando estamos en presencia de terrenos no registrados, es decir, terrenos que no tienen un certificado de título. Cuando estamos en presencia de terrenos que tienen un certificado de título, no importa si tienen deslinde o no, estamos en presencia de la ley 108-05 de registro inmobiliario, la cual las pautas a seguir cuando hay este tipo de propiedad. ¿Las violaciones tienen clasificación o todas son iguales? Según las diferentes leyes se clasifican las violaciones. Por ejemplo, cuando se trata de terreno no registrado y estamos hablando de la ley 5869 del delito de violación de propiedad, que es penal, estamos hablando una sanción de 3 meses a 2 años de prisión y multa de 10 a 500 pesos. Aparte que los invasores de propiedades no registradas, aparte de que a dichos invasores se le puede solicitar medidas de coerción, por ejemplo, impedimento de salida, que se tienen
que presentar periódicamente por ante la Fiscalía, por ante el Ministerio Público. Entonces, en ese caso estamos hablando de una sanción que está en la Ley 5869 para terrenos no registrados. Pero cuando estamos en presencia de terrenos que tienen certificado de título, en realidad no se va por la vía penal, sino en tierra se solicita simplemente el desalojo del invasor más daños y perjuicios. Después de la pausa yo quiero que tú me respondas, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo cuando alguien entra a mi propiedad sin autorización? Eso me enfada bastante. Regresamos en breve. Fui específico antes de la pausa y te pregunté que qué yo puedo hacer si alguien entra a mi terreno, a mi propiedad, sin mi autorización. De ahí depende cómo se debe proceder. Si es un terreno registrado, en ese caso se debe contactar al abogado de Estado, que para la zona de Puerto Plata se encuentra en Santiago, en el Palacio de Justicia, no en el edificio de la jurisdicción inmobiliaria, sino en el Palacio de Justicia. Contactarlo, explicarle la situación para que ordene el desalojo, incluso puede ordenar, solicitar la fuerza pública para que ayude con el desalojo. Si se trata de un terreno no registrado, se acude al Ministerio Público, el cual procederá de la misma forma, ordenará el desalojo cuando lo crea pertinente, pudiendo utilizar la fuerza pública para lo mismo. ¿Y qué pasa si él dice que el terreno mío es de él y yo soy quien está violando la ley? Ya ahí el caso es diferente porque el invasor alega una calidad, no es un delito de violación de propiedad propiamente dicho, ya que en ese caso el invasor dice que tiene un derecho sobre la propiedad. Ese derecho hay que discutirlo de forma judicial. Si se trata de un terreno registrado, se discute por ante el Tribunal de Tierras, de jurisdicción original, en este caso de Puerto Plata. Si es un terreno no registrado, se discute por ante el juez de paz. Una persona te envía una pregunta muy importante, yo creo que es interesante esta. ¿Cuál es la diferencia entre casa e inmueble? ¿Es la misma violación si alguien entra a mi casa? Las casas no se pueden desligar del terreno. O sea que viene siendo la misma cosa si una persona entra a tu casa sin ninguna autorización, sin ninguna calidad, pero ya ese caso es un poquito más complicado, un poquito más pesado, porque ¿para qué esa persona penetra a tu casa? O sea, si tiene algún motivo ulterior o si en realidad solamente está violando la propiedad, si está alegando un derecho o con qué motivo, con qué razón está invadiendo la propiedad, invadiendo la casa. Una persona que vive en casa alquilada te pregunta esto: si yo alquilo una propiedad, pero actualmente no vivo en ella, y alguien entra sin mi permiso, ¿ha violado la propiedad? Repíteme la pregunta. Si yo alquilo una propiedad, pero actualmente no vivo en ella, y alguien entra a esa propiedad sin mi permiso, ¿hay violación de propiedad? Sí, hay violación de propiedad. Aunque no esté ahí. Aunque no estés ahí, en tu calidad de inquilino o de arrendatario, dependiendo si esa casa se encuentra sobre un terreno registrado o no registrado, puedes proceder. Tú tienes calidad como arrendatario, como inquilino, eso es tu calidad. Y la otra persona no tiene calidad, entonces está invadiendo tu propiedad, se está convirtiendo en reo del delito de violación a la propiedad. ¿Qué pasa cuando esa persona tiene permiso del dueño, pero yo soy el inquilino oficial? Ya ahí la cosa es diferente, porque quien está por encima del inquilino es el propietario. Eso se debe discutir ya judicialmente, pero mientras tanto te quedas ahí en la propiedad hasta tanto un juez decida, e incluso en ese caso se va a demandar intervención forzosa o al menos que intervenga voluntariamente al propietario para que declare a quién le ha dado derecho para residir en esa propiedad, quién debe tener las llaves, quién tiene el derecho de vivir ahí. Mira, esta pregunta es muy interesante y nos las hace desde Montellano un regidor nuevo que no tiene mucho conocimiento. Dice que si los inmuebles que son del ayuntamiento son inmuebles registrados o no. Hay inmuebles registrados, incluso hay certificado de título registrado a nombre del ayuntamiento que el ayuntamiento puede arrendar a otras personas, pero hay que destacar a ver si no se refiere a los inmuebles que son bienes de familia, del INVI, o sea que ahí hay una diferencia, eso es un tema aparte. El ayuntamiento es todo lo que nos corresponde a nosotros, el patrimonio del pueblo. Sí, pero también hay terrenos que son del ayuntamiento, o sea que hay incluso certificado de título a nombre del ayuntamiento, hay terrenos que el ayuntamiento arrienda a otras personas. Pero es decir que el ayuntamiento puede venir donde mí, desalojarme de un terreno diciendo que este es su propiedad. Cuando tiene esa calidad, sí, cuando está registrado a nombre del ayuntamiento, en ese caso sí puede desalojar a cualquier invasor. Hay una cosa que sucede bastantes veces, muy a menudo. ¿Cómo yo puedo demostrar que un terreno es mío si yo no tengo el título?